medieval.cl, a la página de medieval.cl para, por brindarnos este espacio tan, tan necesario para difundir la cultura medieval. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Y sobre todo al profesor Jorge, que nos ha dado la oportunidad de dar estas conferencias que han tenido un nivel excelente y realmente pues hemos podido mantener una línea que es justamente esta transmisión de la Edad Media. Sin más preámbulos, yo también voy a proceder a dar mi tema, que en este caso, bueno, en esta sesión me voy a concentrar principalmente en conceptos de orden filosófico y voy a dar un panorama con la obra de San Agustín, con las Confesiones 11, para en la siguiente sesión aterrizar toda esta cuestión simbólica, temporal, filosófica, histórica, medieval, para meterla justamente en el ámbito de lo sagrado, lo teológico, filosófico, a lo cotidiano, justamente emulando un poco los estudios de Jacques Le Goff, pero desde una perspectiva más personal. Bueno, supongo que ahora todos ven mi pantalla. Me encantaría que a lo largo de la conferencia fueran escribiendo sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Y al final de la sesión podemos ya debatir, responder, incluso tener un diálogo, que es lo que yo más espero. Al final de esto es filosofía y una parte imprescindible para el desarrollo de la filosofía o el desarrollo del ejercicio filosófico es el diálogo. Entonces, empiezo. A ver. Tengo, bueno, de mi lado izquierdo, bueno, en esta diapositiva no puse la fuente, pero en las próximas están. De mi lado izquierdo tengo una página de un libro de las horas que data del año 1300. Estaba ubicado en Francia y está en francés antiguo y en latín. ¿Por qué la importancia del libro de las horas? Porque al final de esta sesión veamos la relación que tiene justamente el tiempo y lo sagrado. Pero antes quisiera yo empezar con por qué hablar del tiempo desde una perspectiva medieval y principalmente cuál es su relevancia. La relevancia del tiempo realmente no es algo que se ha mantenido a lo largo de toda la tradición, tanto de pensamiento, tanto cultural. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos movemos en el tiempo. Nosotros somos seres temporales. Y al nosotros ser seres temporales, nosotros al comprendernos, al comprender el tiempo al mismo tiempo en una relación, vaya la redundancia, nosotros podemos justamente tener una comprensión de la naturaleza de una forma más amplia. ¿Por qué desde la Edad Media? Porque para mí es muy importante hacer énfasis que muchos aspectos de la época medieval permanecen todavía en la vida contemporánea. Y se han escrito innumerables cosas que al final nosotros todavía tenemos la oportunidad de seguir estudiando, de seguir reinterpretando, de seguir justamente dando como un nuevo fruto para justamente repartir. Pero ¿por qué el tiempo? Es necesario por toda esta experiencia nueva que hemos tenido, bueno, no nueva, pero al menos en un ámbito generacional, respecto a una pandemia, respecto al cambio de nuestra experiencia, es el tiempo, porque el tiempo ya lo percibimos de una forma distinta. El tiempo al final nos ha afectado. El tiempo al final nosotros lo hemos construido de tal manera en la que ya estando en casa, en algún momento que quienes tengan que trabajar, realmente empezamos a construirlo de una forma distinta. La experiencia ya no es de una forma pasiva, sino de una forma activa. No simplemente buscamos, bueno, en esta pandemia se dice que se busca matar el tiempo, pero más que matar el tiempo se busca reinterpretarlo para darle un sentido nuevo. Que en este caso, en la Edad Media, principalmente las reflexiones de San Agustín, fue lo que sucedió. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. También uno de los motivos principales para dar esta plática sucedió a partir de la lectura que justamente les voy a exponer, pero con estas dos citas me llamaron la atención. ¿Qué es, pues, el tiempo?
Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Confesiones, Confesiones 11, parágrafo 14, perdón, capítulo 14. ¿Qué es pues el tiempo? Justamente nosotros tenemos la percepción de él. Tenemos más que la percepción, tenemos justamente esta condición de posibilidad de desarrollarnos en él. Y San Agustín lo sabía muy bien. San Agustín sabía que este concepto tan pesado en nuestra existencia, pesado me refiero a un sentido que es, es duro incluso de pensarlo, es duro de vivirlo, necesitamos siempre reflexionarlo, necesitamos por fuerza interiorizarlo. Y aunado a esto, sigue la otra cita. Tuyo es el día, tuya es la noche. Esto viene en Salmos. A tu voluntad vuelan los momentos, se refiere a la divinidad. Dame espacio para meditar entre los entresijos de tu ley y no quieras cerrarla contra los que pulsan, pues no en vano quisiste que se escribiesen los oscuros secretos de tantas páginas. Aquí la palabra clave es entresijos. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se tiene la concepción de un Dios creador, de un Dios generador de leyes, de un Dios generador justamente de vida, que la voluntad de Dios era igual a su existencia y a su omnipotencia. Pero justamente en esa voluntad hay cosas que nosotros no podemos entender. Pero gracias a que tenemos esta percepción temporal, gracias a que hay este tiempo, sirve justamente para ver los entresijos, digamos, las partes que hay en medio de toda su ley, para poder comprender aquello que no es comprensible a simple vista, ni a simple pensamiento. Sigo. En esta primera sesión abordaré la relación entre el tiempo y lo sagrado, para, ya lo había dado anteriormente, ver el tiempo en lo cotidiano en la segunda sesión. ¿Qué temas de importancia hay en esta primera sesión? Concepción filosófica del tiempo, o sea, el contexto general y herencia de la tradición griega, principalmente de Platón, ligeramente de Aristóteles, pero desde una perspectiva crítica y de manera casi de piedra angular con Plotino. ¿Qué otro tema? Reflexiones agustinianas sobre la naturaleza del tiempo y el problema frente a la eternidad. Esto es muy importante y de hecho tiene casi de tintes poéticos, casi. Y al final está el ámbito religioso como guía ética en el individuo, o sea, el libro de las horas. Esto es muy importante porque realmente va a haber un salto muy largo entre la publicación de las confesiones de San Agustín que se dan en el siglo V y los libros, las publicaciones de los libros de las horas que se dan 10 siglos después. Pero me interesa ver justamente lo que hay en el trasfondo del tiempo y el ámbito religioso para dirigir la vida ética de esto, pero su base principalmente en la reflexión filosófica. Cuestiones previas al discurso de la naturaleza del tiempo. Aquí, en el libro 11, en los capítulos básicamente del 1 al 13, San Agustín hace este ejercicio dialógico, o sea, de un diálogo constante con la divinidad, con Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la obra de San Agustín se concentra principalmente en dar respuesta a todas las herejías que surgían en ese tiempo. Recordemos que el Imperio Romano vivía una crisis en la cual se le estaba atribuyendo al cristianismo, o sea, la culpabilidad de, pues, varias de sus, ¿cómo llamarlo? ¿Conflictos? Sí, de llamarlo de sus varios de sus conflictos. Entonces, San Agustín lo que hacía es, para también responder a las herejías que surgían a partir del cristianismo, dar como esta línea ortodoxa. Y también tenía un orden principalmente dialéctico y retórico. San Agustín en sus escritos puede parecer a veces muy bonito, muy poético, muy lindo, pero a través de esa palabra tiene una retórica sumamente, diríamos aquí en México, filosa, como una espada, tal cual. La retórica para atacar al enemigo. Bueno, sigo.
En los primeros capítulos del libro 11 de Confesiones, Agustín de Hipona aborda de manera principalmente teológica el diálogo con la divinidad. O sea, mediante la oración, mediante justamente este contacto con lo divino. Justamente pide esta iluminación divina para realmente comprender los temas tan difíciles que se dan incluso en la existencia misma. Aquí lo que va a abordar es el tiempo. Y dentro del tiempo va a abordar las preguntas que tienen un carácter sumamente difícil respecto a los cuestionamientos que se dan hacia la existencia de Dios. ¿Sale? Enfatizando los caracteres fundamentales de la esencia del hombre, como la relación entre el cuerpo y el alma. Hay algo muy importante aquí. No aparece explícitamente en esta obra, pero sí en el libre albedrío, en el libro 1. San Agustín tiene un concepto en latín que es sire, S-C-I-R-E, que puede traducirse al español como percibir por la razón. En esta naturaleza cuerpo-alma no hay como una, sí hay, a pesar de que hay una dicotomía, o sea, sí hay una diferencia, hay una relación. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la palabra exterior, la palabra que se da por los sentidos, va a servir para, en un proceso de interiorización, que se comprenda la palabra divina, que se comprenda el orden natural de las cosas que justamente es creado por Dios. Y dentro de las cosas creadas por Dios está el tiempo mismo. Cuestiones previas al discurso de la naturaleza del tiempo. Relación vital entre ontología y metafísica. Un movimiento constante entre dos ramas de la filosofía. Aquí es muy importante, bueno, me pareció importante aquí marcar esta referencia a las ramas de la ontología y la metafísica, que quizás muchos de nosotros lo habremos visto en nivel bachillerato, en preparatoria, pero siempre nos lo dan de la perspectiva de ontología se encarga del ser en cuanto ser, o sea, el ser en lo que es, en lo existente. Y la metafísica es aquello que va más allá del ser. Es la definición clásica de preparatoria, pero ahí se omiten ciertas cosas. Por ejemplo, como si la ontología se encargara de una cosa y la metafísica de otra. Pero no, realmente hay una relación muy cercana entre ontología y metafísica. Es una relación casi cíclica, en el que los conceptos, por ejemplo, que tienen que ver con el ser, realmente se van pensando de una manera en la que nosotros buscamos cómo se comporta la naturaleza de las cosas. Ontología es saber qué es lo que existe, qué es lo que hay, qué es la esencia de lo que hay. Y la metafísica es cómo se comporta, qué leyes, cuál es la naturaleza, la causa de todo eso que existe. Y si se dan cuenta, es una relación que va de una cosa a otra, pero siempre en una constante unión. Y aquí el concepto de tiempo es muy importante, incluso en clases de bachillerato, de ingreso a la universidad, lo pongo muchas veces de ejemplo. ¿Qué es el tiempo? Nosotros nos concebimos como seres temporales, como seres mortales, pero nosotros no podemos entender justo la naturaleza del tiempo. Como tal, no. O sea, hay definiciones que se nos acercan para saber qué es, pero como tal, no. Justamente lo que decía San Agustín en el capítulo 14 del libro 11 de las Confesiones, pero también tenemos justamente una noción de lo que la muerte es, porque nos concebimos como seres mortales, pero no sabemos la naturaleza de la muerte. Siempre estamos en una constante reflexión entre ontología y metafísica para comprender cuál es el ser y la naturaleza de las cosas. Y el tiempo aquí va a servirnos justamente para comprender la realidad de las cosas. Hay un punto intermedio entre lo divino y lo terrenal, por llamarlo de alguna forma. Visto de una forma muy platónica, digamos, podría ser como incluso daimónica. Es decir, aquello que va entre lo espiritual, lo trascendental y lo terrenal, que es el verbo. Pero es muy diferente el verbo de Dios y el verbo que hay de nosotros, con el que nos comunicamos, el lenguaje cotidiano que usamos. Lo que yo estoy utilizando, por ejemplo, ahorita para ponerles alguna diapositiva, o yo para justamente estarles explicando todo esto. El verbo es fundamental en Dios porque a través del verbo Dios da la existencia.
en la concepción medieval, dentro de justamente este pensamiento filosófico teológico. Pero nosotros no tenemos como tal ese verbo, nosotros tenemos un lenguaje que justamente puede racionalizarse, puede interiorizarse para comprender el verbo fundamental que es ese verbo que nos da existencia, ese verbo que nos dio existencia, ese verbo que está presente en las cosas que existen. Siguiendo un poco lo que dice mi diapositiva, el verbo es fundamental para relacionar la existencia de Dios con el hombre. Por medio del verbo es comprensible la ciencia innata de la divinidad. En Dios está la ciencia, en Dios está la verdad, la virtud, la ciencia, eso se alcanza en Dios. Y aquí hay una influencia neoplatónica, plotiniana, muy fuerte, cosas de el uno que se emana en todas las cosas. A partir de que yo comprendo ese bien de lo uno, a partir que está ese bien, ese Dios, esa magnificencia, que yo la comprendo, comprendo toda su verdad, toda su claridad, toda su ciencia, puedo realmente comprender la naturaleza. O sea, la emanación de Dios me da justamente el lenguaje con el que yo puedo comprender aquellas cosas que son creadas. Dios crea por medio de la palabra, por su voluntad. El verbo es principio. O sea, no hay como algo existente antes del principio, antes de la palabra de Dios, sino justamente este, es ese fundamento metafísico ontológico de lo que nosotros somos, ese fundamento de ser de la existencia de la naturaleza. Por medio de la interiorización de ese verbo, perdón, me salta una parte. Dios crea por medio de la palabra, el verbo es principio. El ser humano, al ser criatura, comprende esa naturaleza por medio de la interiorización de ese verbo, expresando su intelecto al mismo tiempo por medio del lenguaje. Influencia del pensamiento griego en la obra agustiniana. Aquí me voy a basar a grandes rasgos en un artículo que leí de García Bazán, que habla justamente de la concepción del tiempo en Plotino y en San Agustín. Pero para apoyarme justamente en la influencia plotiniana leí esa parte. Y se me hizo relevante, me pareció relevante adjuntar estas dos citas. Lo eterno o eternidad no es el ser, lo que es, sino una de las disposiciones pertenecientes al ser. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el pensamiento de Plotino es curioso porque puede ser muy fácil, pero en contenido, en el nivel de interpretativo, se empieza a complicar. Lo eterno, la eternidad, no es el ser. ¿Por qué? Porque realmente esa eternidad, ese tiempo es lo que pertenece a ese uno, esa magnificencia, eso que realmente nos ha creado. O sea, nosotros no somos ese ser como existencia. Pero con la revelación de su mismidad, la verdad y la manifestación del esplendor de su belleza. O sea, todas estas características son pertenecientes al Dios cristiano que hay en San Agustín. Lo eterno predica de la sustancia real, inteligible. Dios, al igual que la concepción de la creación del tiempo, la posibilidad de su comprensión es inteligible. La sustancia verdadera es eterna. Nosotros podemos comprender esa eternidad. Podemos tener una idea de esa eternidad, mejor dicho. Pero justamente aquí, a través de nuestra alma. Voy a abordarlo un poquito después, mientras me voy a seguir. Y por qué sustancia y eternidad sean lo mismo. En cambio, el tiempo no es un atributo de lo que es siempre, sino lo que llega a ser, lo generado. O sea, el tiempo se liga a nuestra existencia porque nosotros somos temporales en sí. ¿Ok? Se tiene un origen en la eternidad que una vez engendrado constantemente espera hacer. El tiempo, tanto nuestra existencia, es potencia para comprender la naturaleza de las cosas. Nosotros somos temporales para tener la posibilidad de comprensión. Y bueno, aquí, bueno, da un poco de vergüenza admitir que estas imágenes son de Wikipedia, pero este es Platón, justamente en esta concepción de uh, lo que va de lo terrenal entre lo divino, el orden de las cosas,
qué pertenece a cada cosa, una concepción inteligible del mundo. Aristóteles, que se considera, pero más para una visión crítica, o sea, él tenía esta concepción del tiempo como el movimiento, el estudio del movimiento de las cosas. Pero aquí se ve en San Agustín que el tiempo no simplemente es movimiento de las cosas, porque si hay algo en constante movimiento, realmente no puede existir como tal, y si no existe no puede ser comprendido. Y está Plotino en esta última imagen, que es de quien se toman los conceptos fundamentales para comprender la obra agustiniana. San Agustín de Hipona considera principalmente a Platón y a Plotino para desarrollar todo su sistema filosófico teológico. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto de filosófico teológico? Porque en San Agustín no hay propiamente una diferencia. En conferencias atrás se mencionó que la fe es justamente precisa ser racionalizada. La fe es posible que sea racionalizada, no de una forma silogística, no de una forma lógica, modal, sino justamente de una comprensión inteligible. Silogística modal me refiero como a esta noción de lógica formal que se ve en filosofía. ¿Qué es el tiempo y qué conceptos se reflexionan en su estudio? El tiempo es una expresión de la verdad que se encuentra en el interior. En el capítulo 8 del libro 11 de Confesiones, se define la razón eterna como aquel espacio donde nada empieza ni nada termina. Este concepto de espacio es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo se empieza a ver justamente como la generación de imágenes que van a generar palabra para comprender. O sea, hay una conexión de las cosas. Y en este capítulo 8 se hace énfasis en esto. Cosa, la eternidad, al ser de alguna forma, bueno, no de alguna forma, inaccesible, empieza a ver como esta fricción con el tiempo. ¿Por qué? Porque digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre ser presente o el presente eterno? Y cómo es que el tiempo se configura de tal manera en el que nosotros podemos estar, en el que nosotros lo podemos percibir. Entonces, lo que aquí San Agustín hace es que el tiempo empiece a ser pensado desde el presente, desde el instante, visto de una manera incluso, vaya la redundancia, poética. El tiempo es ese instante de la eternidad en el que nosotros podemos comprender aquello que nosotros somos, aquello que hay en la naturaleza y aquella naturaleza inteligible de Dios. Y la pregunta que se pone en tela de juicio, ¿cómo es posible que el tiempo provenga de aquello cuya definición es más cercano a lo inaccesible? O sea, partiendo de esto del espacio donde nada empieza ni nada termina, o sea, la eternidad, ¿cómo es posible que en esa nada haya un todo, que es el tiempo? ¿Cómo es posible que en esa nada se configure toda una realidad? Es posible mediante la interiorización, mediante esta comprensión que el alma tiene de la temporalidad. Sigo con esta cuestión que justamente se empiezan a ver en los tiempos, en la medida de los tiempos. La medida es una parte muy importante dentro de la comprensión del tiempo. ¿Por qué? Porque la medida es una parte fundamental dentro del quadrivium. En el quadrivium, o sea, recordaremos incluso también de sesiones anteriores, que era una de las 7 artes liberales, que llegaba más como hacia la trascendencia de las cosas. Por ejemplo, en la gramática, en la geometría, en la aritmética, en la astronomía y en la música. Las medidas eran imprescindibles para comprender todo este tipo de cosas. Y la comprensión que se tiene del tiempo se acerca mucho a esta relación que hay con la palabra, con la gramática, con la dialéctica, que existe, bueno, esta defensa
de la existencia del tiempo y esta defensa de la creación del tiempo por Dios se da a través del trivium, de esta concepción del lenguaje para comprender inteligiblemente a Dios. Regresando un poco a lo del tiempo, el tiempo es existencia misma que se resuelve de forma dialéctica. Dialéctica de que presenta un conflicto aparente. Un conflicto aparente de que el tiempo nace de lo que no tiene principio ni lo que no tiene fin. Pero temporalmente siempre se marcan como principios, fin. Incluso hasta hay como una visión escatológica de las cosas. Pero esta resolución es perceptible en la percepción que tenemos del tiempo, pero esa percepción no simplemente se da en los sentidos, no se da como en esa asir de la vista, del oído, no, del habla, no. Esa percepción es racional, es sire. Y la siguiente pregunta nos necesita lo siguiente. Si el tiempo es existencia, ¿cómo pensar este concepto a través de dos aspectos que son contrarios al presente? O sea, el pasado y el futuro. Lo pone más claramente en su libro, en su capítulo 16. No, en su capítulo 14 de las Confesiones 11. ¿Cómo puedo hablar del presente? Perdón, ¿cómo puedo hablar del pasado si ya no existe? ¿Cómo puedo decir que algo pasó si realmente ya no está? ¿Cómo puedo decir que algo sucederá si tampoco está sucediendo? El presente es existencia misma, el tiempo y el presente son existencia misma. Y el pasado y el futuro representan una problemática frente al presente porque no están. Parecería que tuvieran cierta insuficiencia ontológica para comprender. Entonces, tampoco podríamos ser presente constante porque no somos eternos. ¿Cómo ver entonces el pasado y el futuro? El pasado y el futuro se ven por medio de la percepción del alma. El alma, la interiorización, justamente aquí quería llegar, la interiorización de la percepción del tiempo se da en el alma, se da en esta reflexión inteligible, en esta reflexión teológica para de un ser creado para comprender el pasado y el futuro. Pero se ve justamente por medio de instantes. Hay presente, 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 pasado y presente, futuro. La forma de comprender al pasado y el futuro se da por el instante que sucede en el presente, por la memoria, por la imagen, por el espacio que se forma en el alma. Y esa formación del alma del pasado y del futuro es lo que nos da la posibilidad de concebirnos como seres temporales. Esa es lo que nos da la posibilidad de ser como medida, de medir y, bueno, también basado un poquito en la concepción plotiniana, bueno, no un poquito, sino bastante. Y finalmente, el alma es esta relación intrínseca que se tiene con la temporalidad. El alma es la condición de posibilidad para comprender los aspectos del tiempo. Y nosotros, al tener como esta alma que percibe por la razón, se puede percibir la realidad de las cosas. Podemos percibir la medida que hay, por ejemplo, en una nota musical. Podemos percibir la medida que hay en alguna sílaba, en algún discurso. Podemos percibir la medida que hay en, en un ámbito dialéctico. Podemos percibir justamente el contenido que hay en una gramática. En este sentido abstracto de las cosas. Justamente en esta concepción de la ciencia que se tiene por la percepción de la razón, podemos comprender a la realidad misma, siempre de una forma temporal, siempre interiorizando todo eso que hay, pero teniendo en cuenta que en nuestro interior hay un alma que fue creada por Dios. Y bueno, concluyo con lo que escribí en esta diapositiva. A través de la obra agustiniana es posible vislumbrar aspectos imprescindibles para la comprensión de la ciencia de la época. El concepto de medida se fusiona de manera natural con el del alma, ya que por medio de esta es posible vislumbrar el transcurso del tiempo. El tiempo es transcurso constante que percibimos por medio del alma.
El tiempo es existencia, nosotros somos existencia, pero esa existencia es instantánea de acuerdo a la eternidad de Dios. Y pasándolo a ámbitos más contemporáneos, esos instantes que, por ejemplo, se pueden vivir en el contexto tan crítico que vivimos, justamente nos permiten hacer una reflexión, una reinterpretación de lo que es la realidad, que como la conocíamos y como la conocemos o la conoceremos justamente en esta evolución temporal. Y justamente es esta valoración del instante como algo que transcurre y que precisamos interiorizar. Voy a darle a la siguiente diapositiva. Y ya casi para concluir esta parte del curso, porque teniendo los conceptos filosóficos más pesados, que es mi finalidad, se trata de aterrizar como esta abstracción, esta conceptualidad en la comprensión histórica transitiva que hay en la Edad Media. Cómo este tiempo escatológico, a veces incluso cíclico, instantáneo, pudo realmente configurar todo un pensamiento, toda una forma de vida durante un periodo muy largo de tiempo. Y aquí hay un ejemplo con los libros de las horas, en el que se ve esta relación de filosofía, teología y como guía ética de los individuos. Y como esa guía ética, bueno, al menos en estos individuos que ya son de ciertas élites, pero en la próxima sesión quiero pasar a las horas del trabajo, las horas de agricultura, a los tiempos de cosechas, todo eso, pero justamente también partiendo del tiempo de lo sagrado. Los libros de las horas son una oración para los laicos que se desarrolló a finales de la Europa medieval y que se utilizaba para devoción privada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos libros se hacían por encargo y estos libros eran de una forma, tenían un carácter personalizado. O sea, era un libro, por ejemplo, si alguien fuera un noble medieval o algo, era exclusivamente para él. ¿Por qué? Porque justamente tomaba esa existencia, ese ser que él mismo tenía, para justamente adecuarlo con salmos, oraciones y hacer esta relación con su tiempo con la de la devoción cristiana, su tiempo con la devoción temporal que existía en esa época. Y justamente se empieza a tener como una percepción del tiempo, pero ya medida por calendarios, a través de días festivos, por oraciones y por horas establecidas. No sé en otros países de América Latina, pero por lo menos aquí en México hay justamente esta calendarización de festividades de la iglesia, de los santos, donde justamente hay, pues, bueno, en México se ponen ferias, hay misas en conmemoración a eso, y justamente se pone ese énfasis mm, ese énfasis de la cultura medieval presente en la vida contemporánea del hombre, bueno, del ser humano, hombre en el sentido antropológico, y de su comprensión de la realidad. Y aquí les pongo un ejemplo de un libro de las horas. Estaban ilustrados, son con pasajes de la vida de Jesús. También hay otras representaciones paralelas. Estaban las grafías. Y por lo que veo en alguna de estas letras, parece ser que está en latín y en algún otro idioma, si no me equivoco, es francés antiguo. Y esta relación del tiempo con lo cotidiano, lo estaremos viendo en la siguiente sesión. Y bueno, puedo dejar de compartir pantalla. Y sería bueno empezar pues, las preguntas para el diálogo, para aclaración de algunos aspectos, algún comentario que tengan. Y les Eh, agradezco su atención. Julio, bueno, felicitaciones, muchas gracias por el tema interesante que has propuesto. Eh,
es bueno tener bien presente, bien en consideración todo el tema de la percepción esta del tiempo justamente en la Edad Media, que va también muy enlazado con toda esta tendencia relacionada con los imaginarios que en historia últimamente han estado también bastante en boga. Ujú, claro. Vamos a dar entonces la palabra a nuestros asistentes. Ujú. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden levantar la mano mediante una opción que ofrece Zoom, ya en reacciones. Y si quieren comentar entonces con el dedito hacia arriba, también pueden hacerlo. Por lo pronto en nuestro fanpage no hay comentarios también, o sea, no hay preguntas, solamente comentarios de felicitaciones. Vamos a ver si es que sale por aquí alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo tú llevas investigando el tema de las horas? Pues el tema de las horas en específico, no como tal, pero la concepción del tiempo en la cultura medieval llevo trabajándolo durante un año, año y medio. Y este es tu tema que está relacionado con tu tesis de grado, me imagino. De ahí No, nace el... realmente mi tesis de grado tiene que ver más con la fe. Justamente abordar la fe desde una perspectiva filosófica. Y justamente también teniendo como punto de análisis, como marco teórico, aspectos de la Edad Media que se discutían y cómo realmente son una discusión relevante dentro de la reflexión filosófica, a grandes rasgos. Pero justamente para concebir pues la noción de fe, la noción de religiosidad, la noción de pensamiento, se busca la temporalidad y realmente es más como una investigación de gusto personal. Hace un tiempo participé en un curso de filosofía medieval y me gustó muchísimo, me llamó muchísimo la atención esta relación filosofía-tiempo, filosofía-historia. Y justamente lo fui investigando a través de pues, autores que son teólogos, filósofos, pero también historiadores. En algún momento, incluso a ti personalmente te comenté lo de que me gusta leer a Huizinga, a Le Goff, que es imprescindible. Entonces, justamente trato de cultivarme de este contexto medieval desde una forma multidisciplinar. Ya. Mira, acá tenemos algunas preguntas de Juan Carlos Torales. Vamos a Ajá. habilitarle el audio. Juan Carlos. Hola, sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. ¿Cómo estás? Muchas felicidades por la charla. Estuvo muy entretenida, muy interesante, la verdad. Mi pregunta viene en este sentido. Yo soy estudiante de historia de acá de Buenos Aires y la relevancia de la historia y el tiempo se nota claramente. Sin embargo, no se hace mucho énfasis en el tema tiempo en historia algunas veces. Yo te quería preguntar, aparte de San Agustín en la Edad Media, ¿qué otras concepciones de tiempo había? Mm, pues es muy interesante tu pregunta, Juan Carlos, y te la agradezco. Pero bueno, en la Edad Media, a lo largo de las discusiones que se había, por ejemplo, estaban las de Santo Tomás, que es muy parecida a la de Aristóteles, que es justamente como este movimiento constante de los cuerpos, este movimiento constante que hay para medir las cosas. Ah, anteriormente, bueno, eso lo abordaré en la próxima sesión también, o sea, en mística también se tendría como esta temporalidad como una suerte de vacío en el que hay una condición de posibilidad para que para conocer pues, otros aspectos que sucedían, digamos, como en la realidad. O sea, digamos, la concepción de la Edad Media del tiempo, hay dos. Una que es cíclica, o sea, muy parecida como a esta de San Agustín, pero otra que es escatológica.
Una que es escatológica, ¿por qué? Porque se tenía la noción de que hay un Dios creador, que tú realmente como criatura vas a cumplir como tus aspectos fundamentales de la vida, para justamente en el momento en que tú mueras, llegues como a esa promesa, digamos, ese cielo, por llamarlo de alguna forma. O sea, la visión principal de gran parte de la Edad Media es escatológica, o sea, que tiene una finalidad trascendental. Bien. Y bueno, Eh, dime. no. No, continúe porque la pregunta va a otro tema. Ok. Entonces, también, bueno, algo que se me hace también muy importante de tu comentario es eso, ¿no? De que como historiadores, como filósofos, muchas veces no damos como mucho énfasis como a ese concepto de tiempo. Ya, o sea, lo vemos, por ejemplo, ya posteriormente en Kant, ¿no? Como una categoría de sensibilidad, pero anteriormente, o sea, como que se pierde esta tradición desde, no sé, desde el medioevo, algunos aspectos de la filosofía de la modernidad, hasta Kant, que se da como una categoría de la sensibilidad. Pero retomarlo en historia también sería interesante porque pues justamente la historia se trata de analizar esa transición de las sociedades, del pensamiento, de la cultura en el tiempo. Creo que es una pregunta bastante pertinente y me agradó bastante esa señalización que haces. Vamos Sí, a darle... perdón. no, Perdón. no, no. No, te quería hacer como última pregunta, si no le quito tiempo a los No, no, otros. para nada. No a otras personas que quieran preguntar, digo. Con el descubrimiento, con la expansión europea, con la conquista, a veces estos españoles que venían con una concepción de tiempo, venían con todo un bagaje de concepción temporal y a veces chocaban con pueblos originarios americanos que tenían una concepción del tiempo distinta. No sé si me podrías contestar o si conoces del tema sobre posibles choques o posibles tomas de uno y de otro acerca de diferentes concepciones. Esta cuestión de que, bueno, con el encuentro de dos culturas, si alguna se fue transformando y cómo en esta concepción puntual de tiempo. Realmente no estoy seguro. Bueno, no tengo justamente una investigación en esa expansión que hay como hacia el descubrimiento del nuevo mundo. Y justamente estos procesos de colonización, de imposición de todo. Pero me imagino que, o sea, bueno, cierta concepción, cierto bagaje, como dices tú, que tenía la cultura europea por parte de España, sí vino como a imponer como ciertas calendarizaciones, ciertas fechas en las que, pues digamos, como en este proceso de evangelización, podrían, digamos, como que imponerse, no sé si sea la palabra adecuada, pero se sucedían sobre las culturas originarias. Yo supongo que sería como esta transformación de pensamiento mediante la calendarización específica de algunos días, de algunas temporadas, de algunas cosechas. No es como más un sentido práctico, más o menos por lo que yo he leído, pero realmente no tengo una respuesta específica para eso. No, igual se entiende bastante la respuesta. Sí. Te agradezco mucho. Sí, Gracias a ti por la pregunta. Ya, vamos a darle ahora la palabra a Johnny Alemán. eh, para que nos haga su inquietud. Johnny, ¿estás por ahí? ¿O se fue? Creo que Solic- silenciaste a los participantes, Jorge. No, ahí está. Ahí Sí, está. tenía el Johnny, micrófono silenciado. ¿Me escuchan? ahora sí, Sí, Johnny. Bueno, Julio, antes que nada, pues muchas gracias por tu ponencia. A mí me pareció súper interesante
cómo hay que regresar, por ejemplo, a los medievales y su concepción del tiempo para, pues de alguna una manera, ponerlo en relación con los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? También en algún momento mencionabas como estas concepciones del tiempo que iniciaron como en la época griega. Y justo yo pensaba mucho en la época griega porque ahorita estoy trabajando un poco de Platón y cosas relacionadas al respecto. Y en los casos anteriores a Platón y todavía un poco anteriores a los presocráticos, es bien interesante ver cómo no existía un sentido del tiempo como pues el que tenemos con los medievales y como el que tenemos ahora, ¿no? Y lo digo pensando sobre todo en que tienes las obras de Homero, por ejemplo, que te hablan como de Troya, de Aquiles y de todos estos personajes que ya hoy contemporáneamente sabemos que eran de muchísimos siglos anteriores a la época de Homero, ¿no? Y incluso en los tiempos de Platón se siguen pensando como en estos grandes héroes de muchísimos, pero muchísimos siglos atrás, ¿no? Y de alguna manera estos héroes y esta mitología de la que hablaba Homero y Hesíodo se queda como en el imaginario colectivo de los pueblos helenos de ese momento, ¿no? Y justo la concepción que ellos tienen del tiempo, en cierto punto es atemporal, ¿no? Porque ellos están pensando, yo obro de acuerdo con a los antepasados, ¿no? Aquiles hizo esta acción y yo quiero ser un poco como Aquiles, ¿no? Y en ese sentido un poco como que la historicidad de su tiempo, pues parece como atemporal, ¿no? Y justamente con los presocráticos y sobre todo con Platón, ocurre esta separación como de este pensamiento un poco más atemporal, ¿no? Porque ellos intentan pensar la causa, ¿no? Y bueno, regresando a lo que tú decías, ¿no? Es bien interesante cómo de una racionalización del mundo, con San Agustín, si entendí bien, vuelves a pensar el tiempo como una forma de acercamiento espiritual con la divinidad, ¿no? Claro. Decías algo así como que el tiempo es una expresión de la verdad que se encuentra en el interior, ¿no? Y entonces, un poco mi pregunta va encaminado a, ¿tú crees que San Agustín cuando está pensando el tiempo siempre lo hace como suponiendo enteramente la fe, justamente por esta relación que necesita con Dios? ¿O tú crees que, por ejemplo, está pensando, aunque sea solo un poco como en estos términos más racionales, filosóficos? No sé cómo explicarlo. No sé si entiendes un poco mi duda, ¿no? Y una segunda duda que de una vez te la aviento es, si están pensando solamente como desde un ámbito de la fe y no uno racional, en el caso de San Agustín, ¿qué tipo de impacto tenía como cultural en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí te dejo mis dos preguntas, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por tus preguntas, Johnny, y por tus comentarios, porque claro, o sea, realmente complementas muy bien la parte de Grecia, que, bueno, de antigua Grecia, que yo no abordé de una forma tan completa, porque pues, no me daba para la charla. Pero sí, eso sí es muy importante ver cómo esa concepción temporal fue transformándose en el ámbito del pensamiento, incluso antes de los presocráticos, ya incluso también muy fuertemente en Heráclito, en Parménides, y ya, o sea, pues justamente para que se quede en Platón, y en Platón cómo está esa tradición en el medioevo. Ahora, si entendí bien las preguntas y no me la vuelves a formular, es tú dices que si hay como una concepción del tiempo en San Agustín, en que considerando, bueno, la fe o digamos como esta racionalidad, pueda pensarse en la vida contemporánea. ¿Es así? Sí, sí, más o menos va por ahí. Ujú. Ok. Mira, algo que tenemos que pensar acá es que fe y razón no están peleadas. O sea, esta percepción por la razón, no es como, incluso en filosofía lo vemos como allá, como más herencia de la modernidad, de incluso de la filosofía contemporánea, sino justamente hay como una relación constante de la fe, como de esta creencia en Dios, justamente en esta concepción de Dios como la verdad misma. Y los discursos que se tratan de hacer para comprender la naturaleza de las cosas es para comprender esta naturaleza que es creada por Él. Pero justamente tú intrínsecamente tienes
pues bueno, tienes como esta fe bien establecida y tú racionalizas, tú piensas sobre esa fe, pero no es como un pensamiento modal, ¿no? Es así como de, si P, entonces Q, P, entonces no, o sea, no es así como si logístico, sino más bien es, hay un aspecto de la naturaleza que yo justamente preciso ver, o sea, tener por los sentidos, pero no simplemente quedarme con eso, sino realmente tengo que interiorizarlo y pensarlo. Esta fe va a ser pensada, va a ser reflexionada para comprender la naturaleza. Y respecto al tiempo, el tiempo es una concepción que pone así de manifiesto, o sea, sobre la mesa tal cual, la existencia de las cosas. Si no hay tiempo, no se puede decir, incluso no recuerdo bien en qué capítulo del libro 11 dice, no se puede decir que no hay tiempo, porque si se dice que no hay tiempo, simplemente se dice que no hay existencia de las cosas. Y si se dice que no hay existencia de las cosas, se dice que Dios no existe. Y no se puede decir que Dios no existe porque las cosas existen. Si te das cuenta, o sea, hay como también como este sentido retórico en la filosofía de San Agustín, pero justamente sí trata de hacer como esa relación entre filosofía, teología, fe, razón, de una manera conjunta. Y que estos conceptos, o sea, que existen, vaya la redundancia, dentro de nuestra existencia, nos permiten conocer esa verdad de la naturaleza. ¿Está bien? Sí. ¿Sí, sí quedó la duda o...? Sí, sí, sí. Sí, me parece que sí. Va, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta y por tu comentario, Yanni. Te faltó Y la segunda. sigue trabajando Platón. Es bello. Te faltó la segunda. Ah, ¿cuál era la segunda? La segunda era que, por ejemplo, si a partir de esto que tú explicabas, había como algún tipo de impacto social, cultural, no sé cómo explicarlo. Y sobre todo lo digo otra vez regresando a Homero, por ejemplo. Ajá, Homero era como una poesía del pueblo, ¿no? Entonces todo el tiempo pues, estaban bombardeando con sus contenidos, ¿no? Pero lo que suele pasar como en otras culturas de alrededor, como digamos de la parte de Medio Oriente, ajá. parece ser que el conocimiento se vuelve un poco como más secularizado, ¿no? Como más de una cierta como élite intelectual, que también pasa en Grecia después con la filosofía un poco. Ujú. De hecho, filosofía pasa mucho, pero ajá. Bien. Eh, y entonces, por ejemplo, en San Agustín, a partir de esta concepción, ¿tú crees que hay algún impacto de por medio? ¿O solo era como un conocimiento restringido a la iglesia y por lo tanto como a las comunidades pues, de padres, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo, bueno, el impacto inminente sucedió frente a todas las herejías del momento, ¿no? O sea, realmente de gran parte de las doctrinas de San Agustín se tuvieron un impacto para responder a todas las herejías que había en su tiempo. Y gran parte como de este pensamiento filosófico y tristemente elitizado, o sea, yo creo que sí se llevó como en ciertos estudios y todo eso, pero realmente no había como, o sea, sí había un impacto en ciertos aspectos, porque recordarás también que en la Edad Media había como cierta sociedad jerarquizada, Ujú. que no se tuvo un acceso inmediato, pero posterior, digamos, por la sobrevivencia de su texto, de estas reflexiones y la relevancia que había por pensar en el tiempo, por pensar justamente en la fe, en razón y todo esto, ya llegó a haber como un impacto, pero ya más secular, o sea, mucho más posterior. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. Ah, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Me escuchas, Julio? Sí, ya te escucho. Ahora no te escucho muy bien. Julio, Sí, aquí estoy. Listo. ¿Estás ahí, Jorge? Julio, ¿me escuchas? Sí, ya te alcanzo a escuchar bien. Ya.
Lo que pasa es que había un problema técnico con el micrófono. Ah, ok. No pasa nada. Ya. Mira, no te escucho muy bien. Tengo Ahora sí varias me... preguntas que están en el fanpage. Ah, ok. Perfecto. Mira, voy escuchando un poco de acá del fanpage porque algo pasó acá en el computador que no me da el audio, pero yo creo que reiniciando pasa. Ok. Mira, pregunta... mm, acá tengo a Pablo Testa. Pregunta si el libro del uso de las horas se puede relacionar con el tiempo de los monasterios, como se ve en el nombre de la rosa. Esa es una pregunta. La otra, eh, Christoph pregunta, en síntesis, ¿la religiosidad mantenía un cronograma o temporalidad para la vida cotidiana? ¿Qué pasa con las culturas no cristianas? Y finalmente, Patricia pregunta, dice, no sé si lo habrá mencionado, pero ¿no sería más amplio hablar de los tiempos en la Edad Media? Lo pienso en relación a que una cosa era el tiempo litúrgico, marcado por las horas de las liturgias, otro el tiempo del campesinado, regido por las cosechas o los ciclos naturales de los tiempos festivos, e incluso las disrupciones temporales como ciertas prácticas profanas de excepción que rompían con cierta convención temporal. Fin de la conversación. Fin de la conversación del chat. Eh, no sé si me escuchaste Sí, sí escuché esta perfecto. pregunta. Sí, escuché las tres sin ningún problema, Jorge. Y bueno, voy a empezar a responder la pregunta, una relación de las horas litúrgicas con los libros de las horas como sucedían en el libro de la Rosa. Ah, eso ya es una perspectiva muy personal, muy interpretativa a partir de mis lecturas. Pero yo creo que para mí, o sea, de acuerdo a lo que yo he investigado, de acuerdo a los libros de las horas, es que tanto su finalidad como su impresión, como su difusión, se hacían de una manera más, más como hacia a la privacidad. Y en los monasterios se daba como a aquellos que estuvieran estudiando dentro de ese mismo monasterio. Entonces, o sea, sí hay como una relación de horas litúrgicas, pero en el libro de las horas es un poquito más individual, es más como propio de una persona y en el monasterio se daba como a las prácticas que llevaban algunos monjes. Eso desde mi interpretación, pero sí tendría que investigar más de eso y la próxima sesión te podría responder con más claridad. La segunda pregunta, ¿qué pasa con las culturas no cristianas? También es un tema que quiero abordar la próxima sesión, porque justamente, aparte de hacer como esta dicotomía entre relación de tiempo y lo sagrado, tiempo y lo cotidiano, también justamente quiero también abordar tanto la cultura de Occidente como la cultura de Oriente. Entonces, en la próxima sesión, tanto como respondiendo de una vez a la segunda pregunta, es justamente quiero también hacer como más énfasis en estos tiempos de la Edad Media, porque sí, tienes toda la razón en la última pregunta, no recuerdo quién la hizo, pero sí hay tiempos distintos, hay tiempos litúrgicos, hay tiempos de agricultura, de hecho sí lo mencioné al final, cuando mencioné los libros de las horas, pero eso lo quiero abordar de una forma más amplia y con mayor énfasis en una sesión aparte. Pero aquí me enfoqué en los conceptos filosóficos, como de mayor trascendencia en la cultura occidental. Ya abordando la cultura en general de la Edad Media, pues también trato de ver las culturas no cristianas, los tiempos distintos, las concepciones del misticismo, desde la liturgia, desde la agricultura, desde las festividades, todo eso. Y la primera pregunta, espero haberla respondido de una forma pertinente y si no, la puedo volver a abordar en la próxima sesión y ya le doy más énfasis para responderla. Y bueno, no sé si se haya escuchado bien, espero que sí.
Jorge. Ahora te escucho. Ah, perfecto. Sí, había un problema técnico. Bueno, yo te doy las gracias por esta presentación. Yo- Las respuestas muy completas. Gracias, Julio. Quedamos muy interesados entonces en la exposición de la próxima semana. Te invito a visitar también el fanpage de medieval.cl. Va a quedar ahí este video. Si quieres compartir con alguna de las personas algunos comentarios también que están en este mismo post, no habría, sería ideal, ¿ya? Sí, Así que yo te en doy las buenas cuanto, noches. Dime. sí, en cuanto cierre la sesión de aquí, voy a checar los comentarios que hay en el fanpage de Facebook y los voy a ir respondiendo de una manera incluso más extensa. Claro. Bueno, Julio, yo quedo muy agradecido. Me imagino que el resto de la concurrencia también. Así que nos vemos la próxima semana a esta misma hora por este mismo medio. ¿Ya? Sí, gracias. Un abrazo, cuídate, muchas gracias, buenas noches. Gracias, un abrazo para todos y igual buenas noches.